Y en el espacio de radio dedicado a filología hablamos hoy de lingüística computacional. Quiero presentar a los invitados que forman parte de este programa. Mario Casado, que es becario FPI. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Un saludo. Hola, muy bien, encantado de estar aquí. Es becario en formación de personal investigador en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General de la Facultad de Filología de la UNED. Y nos acompaña como invitada María Elena del Olmo. ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás? Un saludo. Hola, muy bien, encantada también de estar. Que es profesora asociada de lingüística en la Universidad Complutense de Madrid, vecina nuestra, por tanto. El tema de conversación lleva por título lingüística computacional. Si me permitís, vosotros sois expertos, pero este programa va dirigido tanto a estudiantes de la UNED y universitarios en general como público en general. Voy a dar unas breves líneas de lo que me habéis comentado, que es lingüística computacional, si os parece. La lingüística computacional es una disciplina que, aunque está en auge, suscita aún muchas dudas. Se suele confundir lingüística computacional con utilizar la programación para fines lingüísticos. La intención de esta intervención, por tanto, es aclarar qué es la lingüística computacional partiendo de aquello con lo que frecuentemente se la confunde. Para resumir, el título podría ser qué es y qué no es lingüística computacional. También veremos a qué se dedica un lingüista computacional en la práctica y qué aplicaciones reales tiene la lingüística computacional en el día a día, que será lo que interese a muchos de los estudiantes que nos están escuchando. Para empezar, una pregunta amplia, pero ¿qué es la lingüística computacional? Bueno, pues como has comentado digamos, en las líneas maestras de lo que nos gustaba, lo que queríamos comentar, pues estaba sobre todo una diferenciación fundamental que tiene que ver con esa confusión que hay de lo que es la lingüística computacional como una disciplina que se encarga, digamos, de tratar de imitar o de emular la capacidad lingüística de los seres humanos y ponerla en las máquinas, con una cosa que, bueno, yo diría que es más generalizada, no mucho, pero sí más generalizada que la lingüística computacional, que es utilizar la computación o la programación para hacer lingüística, que esa es lo que donde yo siempre he visto que hay una gran confusión, porque los lingüistas en general, no solo los lingüistas computacionales, pues hacemos muchos trabajos que requieren computación, creación de corpus para los que, pues, si tienes que elaborar un corpus de miles de muestras, lo lógico es que te valgas de herramientas que te permiten automatizar esos procesos, pues en este caso es la programación. Puedes hacer una pequeña aplicación, un pequeño programa que te sirva para extraer datos masivamente en Internet. También, pues, el etiquetado de un corpus se puede automatizar mediante la programación. Pues tenemos los lenguajes de marcado e incluso la revisión automática, la revisión de corpus, el análisis y el etiquetado. Todo eso son cosas para las que podemos utilizar la programación, pero que no necesariamente implican que estemos haciendo lingüística computacional. Entonces, digamos que para mí yo creo que la gran diferenciación que habría que hacer es esa, qué diferencia hay entre eso que hacemos muchos lingüistas, que es utilizar la programación para nuestras tareas del día a día, y qué es realmente la lingüística computacional y de qué se ocupa. Sí, creo que Mario ha explicado muy bien cuál es la confusión que suele haber entre lo que es lingüística computacional y lo que no. Yo diría que, en resumen, para que consideremos que estamos dentro del campo del procesamiento del lenguaje natural, que es otro término que aparece muy asociado al de lingüística computacional, es que en las herramientas que utilicemos, en las herramientas que diseñemos, se modele o se abstraiga de alguna manera conocimiento lingüístico de tal manera que éste sea, pues, computable, que un ordenador lo pueda entender y que de esta manera sea capaz de emular la competencia lingüística pues, que tendríamos los hablantes nativos. Un ejemplo típico es, todo el mundo tiene ahora presentes los asistentes conversacionales, los típicos chatbots que tenemos en el móvil. Pues un ejemplo de lo que no implicaría modelización de conocimiento lingüístico sería la típica interfaz conversacional que te dice, pues si está de acuerdo, diga continuar. Y la persona dice continuar. Bueno, hasta cierto modelo, luego Mario comentará, estamos procesando la fonética, lo que ha dicho la persona, y transformándolo en algo que puede leer el ordenador fácilmente, en una palabra escrita. Pero no implica que se haya entendido una frase. Sí sería, por ejemplo, implicaría procesar el lenguaje natural
entender una intención del hablante cuando él dice, oye, mira, es que necesito tener el teléfono de la Telefónica o el teléfono de Pepefon. Entonces tienes que procesar de alguna manera la frase que ha dicho e inferir de ahí cuál es la intención del usuario, qué es lo que necesita o si directamente necesita algo. A lo mejor simplemente ha dicho, bueno, si necesita algo en cuanto a búsqueda, a lo mejor simplemente está intentando hacer una acción en el móvil de baja el volumen. También comentará, creo, Mario, después algo sobre los asistentes. Quería avanzar un poco más y comentaros una duda que me surge, porque si todos estos usos utilizan el lenguaje, lo hacen lingüistas, y se usa la programación, ¿por qué no son lingüística computacional? Sí, pues lo que queríamos demostrar pues, con esta distinción, hablando de estas confusiones normales, es que no simplemente porque el objeto de análisis, porque el objeto que se esté usando en una aplicación sea el lenguaje, se está implicando que se esté abstrayendo conocimiento lingüístico. Si simplemente estamos mapeando, pues este intent directamente lo voy a mapear con esta respuesta, no estoy procesando de ninguna manera lo que dice la persona. Por ejemplo, en cuanto diga esta lista de palabras o diga continuar o diga ok o directamente sería casi como si pulsara uno, yo te voy a leer esta serie de cosas y será otra lista de opciones. No sé si Mario quería matizar algo más del tema. No, justamente, o sea, creo que lo has explicado súper bien. Al final se trata, como he dicho al principio, de emular esa capacidad del lenguaje, es decir, que tú cojas ese input del usuario en la forma que sea, porque luego lo veremos, puede ser voz, puede ser texto, y de alguna manera tú seas capaz de hacer que una máquina se quede con las partes clave, con las partes con más significado y pueda hacer algo con ellas, que no sea directamente, si escuchas esta palabra, haz esto, si escuchas esta otra, haz esto, no, que haya un trabajo de la capacidad lingüística por detrás, que es realmente la enjundia de la lingüística computacional. Sí, por poner otro ejemplo, otra de las tareas clásicas del PLN, en el campo de la lingüística computacional, es lo que se llama análisis de sentimientos. Suena un poco así filosófico, pero al final es un fin muy mundano y es a partir de cosas que han escrito los clientes, analizar pues de qué producto o servicio están hablando y si están hablando bien o mal de él y en qué grado de bondad o maldad están evaluándolo. Y sería el ejemplo de cómo tratamos estas frases. Directamente podemos tomar una decisión de vamos a hacerlo como si fuera pues por disparadores. Si aparece la palabra malo, pues se está diciendo algo malo. Y si aparece el nombre de un servicio por ahí, se está diciendo algo malo de eso. Pero realmente tenemos que ir más allá, porque imaginaos una palabra como poco, para poner un poco ya los pies en la tierra de vamos a trabajar con palabras. Una palabra como poco, el adverbio poco, tiene normalmente una especie de connotación negativa, ¿no? No simplemente al decir poco quieres decir que es menos de 3 o depende del ámbito en el que estemos hablando. Estás evaluando que eso no es suficiente de alguna manera normalmente, pero no podemos decir sin más que cuando un cliente ha escrito poco, está evaluando mal algún producto o servicio nuestro. Imaginaos que lo que digo es, lo que dice el cliente es tardar un poco. Si nosotros le estamos evaluando con un adverbio como poco, un verbo que tiene también connotación negativa en el ámbito de los servicios y los productos, como tardaron, si tardaron poco, normalmente estaremos diciendo algo bueno de nuestro producto. No sé si me explico. Sin embargo, si decimos servían poca comida o servían poco, pues normalmente sí que estaremos evaluando negativamente el producto. Este tipo em, de conocimiento, el conocimiento que necesitamos para hacer estas inferencias que yo estaba comentando, sí implican modelizar el lenguaje, al menos hasta cierto punto, conocimiento semántico sobre la semántica de las palabras y también conocimiento sintáctico de a qué palabra está modificando este adverbio, porque os he puesto una frase muy cortita en la que realmente teníamos dos palabras, pero si estamos en el contexto de frases, también teniendo en cuenta que normalmente las personas que escriben reseñas no respetan muchísimas veces las fronteras entre una oración y otra, a lo mejor no escriben puntos, escriben ahí enters. Este tipo de problemas son con los que tenemos que enfrentarnos a la hora de construir sistemas que entiendan el lenguaje de alguna manera. Sí quería, digamos, poner el foco sobre una cosa que ha dicho Elena y que luego veremos que también es en la parte de procesamiento de voz es bastante peliaguda, que es justamente que lo que ha comentado Elena se trata de
cosas que pueden ser iguales, enseñarle a una máquina que son diferentes. O sea, tienes que hacer, que para mí es el encanto que tiene la lingüística computacional, ¿no? Porque los humanos como que nacemos con la semántica debajo del brazo, venimos como con el pan, pues con la semántica debajo del brazo. Entonces, tú a una máquina le tienes que enseñar a todas esas cosas que los humanos tenemos en nuestra mente, que es que dependiendo de dónde aparezca, de cómo se ponga en contexto, tardar un poco puede ser muy bueno o poco puede ser una cosa mala, dependiendo de a qué lo apliques. Entonces, luego en procesamiento de voz veremos que también tenemos que hacer lo contrario. Cosas que son diferentes, enseñarle a la máquina que las tiene que interpretar como si fuesen iguales. Entonces, cuando haces lingüística computacional, tomas como esa perspectiva y te das cuenta dices, ¿cómo es posible que hagamos todo esto los humanos? Hasta que tú no te pones en esta perspectiva, no te das cuenta de una serie de cosas, de una serie de procesamientos que hacemos nosotros automáticamente, pero que a una máquina se lo tienes que enseñar de cero y ahí te das cuenta de lo complicado y lo intrincado que se puede volver un procesamiento de una cosa tan sencilla, pues como una frase o dos frases juntas. Bueno, algo con lo que los humanos lidiamos genial y las máquinas tienen un montón de problemas es la ambigüedad. Es que muchas veces no somos conscientes de que cuando nosotros usamos el lenguaje estamos en un contexto, tenemos un contexto. Yo ahora sé que estoy en esta grabación, sé con quién estoy hablando, sé de qué tema estoy hablando, pero una máquina no sabe eso, tiene una cadena de textos y debe interpretar lo que significan las palabras, que muchas veces no somos conscientes de cuántos significados puede tener una palabra. Y necesitan que les enseñemos a desambiguar. Si yo digo, por ejemplo, me voy al banco, nadie va a pensar que me voy a ir al banco de sentarse. Pensáis directamente con esa frase que me voy al banco de sacar dinero. Pero si a un ordenador le escribimos esa frase, tiene que desambiguar. Si le hemos dicho que banco tiene al menos dos sentidos, tiene que saber a cuál me estoy refiriendo, y no es tan fácil como parece cuando estamos en un ambiente sin contexto. Hablando del procesamiento de la voz, ¿por qué hay que procesar la voz? Porque, bueno, no sé, a lo mejor es demasiado elemental, pero una P es una P. Claro, esto es justamente lo que estábamos comentando. Por un lado, el procesamiento de voz ni se lo plantea a la gente que no está metida en la disciplina, porque tenemos una visión que, no sé si por formación o si realmente es una intuición lingüística, parte mucho de la palabra. O sea, en nuestra cabeza como que tenemos el lenguaje de base estructurado por la palabra. Pero claro, lo que comentaba Elena, si es un problema decir me voy al banco y que la máquina y que un ordenador con un modelo de lenguaje tenga que interpretar qué tipo de banco es. Pero un problema previo es conseguir llegar a una secuencia de texto procesable por la máquina que sea me voy al banco. Esto es ya una pelea de inicio tremenda, ya no desde la lingüística computacional, sino desde la fonética y la fonología. Ese sonido B de me voy no siempre es la misma B, cambiándola de lo que tiene alrededor, puede sonar de una manera, puede sonar de otra. Este no es el único problema, este es un problema de partida del sistema de lenguaje. Es que aparte, cuando una persona emite con su voz un enunciado, nunca es igual. O sea, las emisiones que hacemos de sonidos siempre son diferentes. No siempre vas con la lengua a la misma posición, no siempre haces el mismo movimiento con la laringe, entonces ya de partida eso siempre es diferente. ¿Qué ocurre? Que una de las propiedades que tenemos los seres humanos con nuestra capacidad de lenguaje, y que Elena ha comentado, es esa abstracción que hacemos automáticamente. Nosotros, cuando nos dicen me voy al banco, de pronto enseguida tenemos qué tipo de banco es. Nos han pasado de por medio, hay un proceso en el que nosotros hemos analizado todas las posibilidades y hemos dicho, esta, pan, y no nos damos cuenta. Con el sonido pasa exactamente lo mismo. Nosotros tenemos en nuestra cabeza, pues podríamos decir, igual que las máquinas, un modelo de lenguaje que nos pasa y nos dice, justo aquí, como he escuchado estas cosas, esta es el sonido que estoy escuchando ahora. Pero en experimentos con la percepción se ve que que a la mente se la puede engañar perfectamente haciendo algunas pruebas, algunos juegos de ambigüedad con el sonido. Entonces es muy necesario justamente por eso, porque aunque a nosotros no nos lo parezca, los sonidos siempre son diferentes, incluso cuando hablamos de un mismo hablante. Es decir, a una máquina, pues como decía, tú le tienes que decir, mira, que es que aquí has oído emisiones acústicas, porque al final lo que nosotros
cuando un asistente de voz o cualquier tipo de máquina que se enfrente a procesamiento de voz, el input, la entrada que le das es una onda acústica. Ese sonido se graba y se introduce en la máquina. Eso al final son una serie de propiedades, de matrices, de números con propiedades acústicas. Entonces tú al ordenador le tienes que decir, mira, que sí, que tú aquí estás oyendo propiedades acústicas totalmente diferentes. Esto físicamente son dos sonidos que no tienen nada que ver, pero tú los tienes que interpretar como iguales. Entonces es súper importante ese modelo acústico, que al final es un subtipo de modelo de lenguaje, en el que hagas una correspondencia en todo este tipo de cosas, hazle un análisis estadístico de las cosas que tienen en común para que se correspondan con lo que los seres humanos vamos a entender como esta representación de sonido. Entonces hay todo un procesamiento, imaginaos, pues todos los sonidos que hay en español con todas sus variantes, más todas las propiedades acústicas que pueden tomar. Esto, claro, si lo tuviésemos que hacer conscientemente los humanos, pues a lo mejor nos decían una frase y estábamos media hora hasta entender la secuencia de sonidos que hay ahí. Entonces, por eso es necesario el procesamiento de voz. Sí, es una pregunta muy normal. ¿Para qué necesitáis esto? Si una P es una P. Es que no es tan sencillo. Mucha gente sin formación lingüística en general o fonética en particular piensa que un sonido siempre se va a corresponder con la letrita, con la grafía que escribimos, pero basta con pensar en el caso del inglés, de la B y la V, esta B oclusiva, la B y la B fricativa, la B, en español las tenemos. Dependiendo del contexto en el que aparezca, el sonido B, nosotros lo pronunciamos como oclusivo o como fricativo, y eso que a nosotros no nos hace distinguir palabras. Es que justamente una prueba para lo que dice Elena es justamente los errores ortográficos de B y V. Si nosotros pronunciásemos esos dos sonidos como diferentes, no habría ningún error ortográfico porque escucharíamos la diferencia, pero no es así. Sí, eso es. Nosotros, en función de dónde está la B, si está en posición inicial absoluta o si está después de ciertos fonemas, lo pronunciamos oclusivo y fricativo en otros casos. Sin embargo, en inglés, utilizar uno u otro sí que sirve para distinguir palabras. Eso es lo que quería decir. Y entonces, cuando ya hemos conseguido salvar este gran contratiempo, que es que los sonidos no siempre se corresponden con una transcripción o con una representación ideal de lo que la gente se referiría como letra, pues tenemos otros problemas, que es, creo que ya lo hemos comentado, la ambigüedad. La ambigüedad, en general, la ambigüedad lingüística, ambigüedad de palabras. Hemos conseguido hacer una transcripción de sonido a texto. Tendríamos que conseguir hacer mediante otro modelo de lenguaje, porque, o sea, como veis, estamos haciendo miles y miles de modelos de lenguaje para un procesamiento tan sencillo. Tendríamos que conseguir llegar a una transcripción de lo que entendemos como palabras sueltas, es decir, en ese me voy al banco, tendríamos que conseguir segmentar me voy al banco, que con esta frase parece muy sencillo, pero si yo digo, vamos a ver, en las cumbres borrascosas, claro, nosotros escuchamos cumbres y luego escuchamos borrascosas porque ya tenemos ahí un referente, pues que es una obra literaria que se llama Cumbres borrascosas, y por supuesto que cumbres pues pega con un adjetivo borrascosas, pero una máquina que tiene modelado un lenguaje perfectamente podría decir, bueno, es que en mi lenguaje yo tengo cumbres, tengo borrascosas, tengo borras del verbo borrar y tengo cosas. Entonces tú le tienes que enseñar a una máquina a que el significado que tiene que extraer de ahí no es que hay gente que en las cumbres borran con un borrador cosas, sino que las cumbres son borrascosas. Entonces aquí hay un problema que es, el siguiente problema, que es vamos a intentar dotar de significado a una estructura que para la máquina simplemente es una secuencia de caracteres. Ese es el problema que viene a continuación, encontrar el significado en las estructuras. Aquí entonces cabría preguntar si realmente se puede deducir el significado de una palabra a partir de las que tiene cerca, próximas.
Pues sí, una vez hemos dado este salto de ya hemos reconocido las palabras, a partir de la cadena fónica no hemos conseguido segmentar, ya tenemos nuestras piececitas, nuestras palabras, y ahora estas palabras, pues cómo significan, cómo construyen significado. Haciendo el camino típico de los distintos niveles del lenguaje, pasaríamos por la sintaxis, que nos sonará a todos del cole, cuando hacíamos eh, las típicas cajitas que iban agrupando sintagmas, conjuntos de palabras que tenían una función unitaria, ¿no? Llegaríamos a la semántica que pasa a codificar pues, lo que significa una palabra en el vacío. En el vacío quiere decir sin el contexto, su significado de diccionario. Pero ¿qué pasa? Conectando con lo que decíamos antes, las palabras tienen muchos significados de diccionario. Os propongo el ejercicio de que busquéis en el diccionario cualquier palabra, a ver si encontráis alguna con menos de 3 acepciones, con menos de 3 significados. Es complicado. Por eso lo que nos preguntaba Miguel es una solución típica a la que se ha recurrido desde el campo de la lingüística computacional, y esa: vamos a calcular el significado de una palabra teniendo en cuenta las que tiene cerca. Pues como desambiguo a qué se refiere una palabra polisémica que tiene varios significados, pues voy a ver, no tengo el contexto real, pero tengo las palabritas que tiene cerca. Entonces, si las palabritas son de un determinado campo semántico, si tiene una relación con un determinado campo, pues voy a decir, pues esta palabra va a tener el sentido más cercano a ese campo, por ejemplo. Sin embargo, en los últimos años se ha dado incluso el salto a representar el significado de una palabra matemáticamente mediante una herramienta que se llama, una herramienta matemática que se llama vector, a representar el significado de una palabra de manera únicamente dependiente de las que tiene cerca, sin incluir en nuestro modelo ningún conocimiento lingüístico previo. Esto es un poco complicado de explicar sin explicar los fundamentos matemáticos, pero es como si creáramos una representación de una palabra neutra y fuéramos modificando esa representación de alguna manera en función de dónde va apareciendo en nuestro corpus de texto. Si quiero representar el sentido de la palabra pantalla, pues voy a buscar dónde aparece pantalla en un montón de textos que tengo guardados y voy a decir, pues pantalla, ¿qué significa? Pues no sé qué significa, pero tiene estas palabritas cerca. Gracias a esos modelos voy a poder calcular la similitud de palabras. ¿Cuándo considero que dos palabras tienen un significado parecido? Cuando aparecen en contextos parecidos. ¿Por qué voy a saber que casa y hogar significan parecido? Pues porque los utilizo en contextos parecidos. Luego, si están las distinciones de uso, cuando digo hogar, en conceptos pues menos mundanos, más filosóficos, y cuando digo casa, pues cuando hablo de la casa como entidad física. Pero por mucho que pueda sorprender estos modelos puramente distribucionales para inferir la semántica de las palabras, parecen funcionar bastante bien. Incluso no solo para codificar esta similitud de estas dos palabras significan parecido porque aparecen en conceptos parecidos, incluso nos codifican similitudes de otro tipo, como por ejemplo la similitud entre desayuno y café y comida y paella. Por ejemplo, no es una similitud, no sé si todo el mundo es consciente de qué relación hay aquí, ¿no? De qué regla de tres. Uno es el concepto genérico de momento de esa comida y otro la comida en particular. Este tipo de relaciones lineales entre palabras también se codifican con este tipo de inferencia de significado. Yo creo que además que justamente esta explicación que has dado es la que nos da la solución a esa ambigüedad que yo he planteado, porque justamente cuando tú le enseñas a la máquina a hacer la máquina, yo es que siempre me refiero así como muy místicamente a la máquina en plan futurista, pero bueno, al ordenador que tiene ese modelo de lenguaje, cuando tú ya le enseñas, le has dado un entrenamiento de esos modelos matemáticos y cómo tiene que construir sus significados sin tener, porque antes... lo que ha dicho Elena, ahora hemos conseguido que las máquinas no necesiten todo el conocimiento lingüístico semántico de diccionario previo. Tú le enseñas a esa máquina a hacer esa deducción matemática de los significados y entonces cuando tú te encuentras con el ejemplo en las cumbres borrascosas, pues resulta que te dice, vale, claro, cumbres, esto me lo encuentro siempre con este tipo de palabras. Entonces, claro, borrascosas no puede ser borrascosas porque son dos palabras que me están apareciendo siempre en combinaciones sintácticas diferentes, con lo cual deduzco que es esto y lo tengo que transcribir así. Y entonces ahí es donde ya tenemos la posibilidad de dotar de los significados correctos. Bueno, muchas veces no es tan fácil. Volviendo a
a este ámbito de aplicación que comentaba antes del análisis de sentimientos. Imaginad la reseña de un cliente en un restaurante mexicano, ¿no? que dice algo como picaba poco. En una frase como picaba poco, lo que seguramente entendamos es que a esa persona le parecía que debería picar más. Con esto es lo que estaba incidiendo yo antes, de que poco, bueno, tanto cuando es adverbio como cuando es pronombre, eh, tiene una connotación negativa de no era suficiente. Sin embargo, ¿qué pasa si la persona dice picaba poquito? Picaba poquito quiere decir, a mí me hace pensar más hacia la interpretación de a esa persona le gusta que pique poquito, no quiere que pique tanto, entonces la opinión no es mala. ¿Y cómo representamos este conocimiento? Muchas veces a la hora de modelizar el lenguaje hay que ir muy a grano fino. Estamos comentando así aplicaciones muy genéricas de aquí inferimos la semántica por el contexto. Bueno, es que muchas veces, dependiendo del dominio, y muchas cosas que en principio no tendrían demasiada semántica, demasiada carga para la interpretación como un diminutivo, a veces implican mucho. Bueno, de todas formas, este programa es una introducción, yo creo que es un acercamiento a conocer la lingüística computacional y que perdamos el miedo, tanto los que están iniciándose en los estudios de filología como los oyentes en general interesados en este tipo de temas. Se me queda ya una última, sugerencia. Hemos hablado sobre todo de asistentes de voz, parece que ahí tenemos más claro la aplicación de la lingüística computacional, pero ¿hay algún elemento, algún ámbito así social que nos una a todos o que podamos verlo más claro, la aplicación de la lingüística computacional? Sí, pues en los últimos años están muy en boga aplicaciones de la lingüística al campo médico. Es un campo con una gran aplicación social y con una gran importancia en las sociedades actuales. Una aplicación típica es los registros que deja el médico o la típica anamnesis, lo que le pregunta el médico al paciente y el testimonio que se queda guardado, pues utilizar conocimiento lingüístico para conseguir mapear eso que el médico ha escrito con colecciones estandarizadas como el CIE-10 de enfermedades y de diagnósticos. Y, por ejemplo, otras aplicaciones interesantes en el campo de la medicina que están bastante de moda en los últimos tiempos son las aplicaciones del análisis automático de los textos para el diagnóstico psiquiátrico, para diagnosticar condiciones como el Alzheimer, el deterioro cognitivo. Se ha demostrado que muchas veces no es que nuestras medicinas, no es que nuestros tratamientos para el Alzheimer no funcionan, sino que se diagnostica tarde y el deterioro es tan grande que ya no hay vuelta atrás. Es un tratamiento paliativo el que aplicamos. Sin embargo, se ha demostrado que tiempo antes, con tiempo suficiente para que el paciente sea tratado y con precisiones bastante aceptables, en torno al 70%, a partir de los propios textos del paciente se puede diagnosticar este deterioro cognitivo incipiente, que nos puede permitir un diagnóstico temprano y un tratamiento efectivo. Incluso en otras condiciones mentales, en otras enfermedades, como en el caso de la esquizofrenia, se han demostrado que soluciones parecidas, el análisis de los testimonios del propio paciente, que encima es una aplicación interesante porque tiene un pequeño coste, no hace falta que tengamos a un médico haciendo una batería de test y evaluando al paciente, sino simplemente los textos del paciente. Se puede evaluar esta condición de manera temprana, además. Es que justamente todas las personas que, pues, tanto filólogos que estén ahora en formación, lingüistas, o personas que quieran iniciarse en el mundo del estudio del lenguaje, como hemos podido ver en lo que hemos comentado en esta conversación, en esta charla que hemos tenido, esas cosas que nosotros estudiamos que parecen pues como una cosa muy teórica, porque que muchas veces incluso nosotros pensamos, bueno, pues la sintaxis sí, pues está muy bien sobre el papel, que muchas veces pensamos que se quedan simplemente en la teoría, se quedan en los libros. Esto no es así, tiene aplicaciones muy reales, muy tangibles en el mundo, y que al final somos lingüistas computacionales porque ese conocimiento que nos han enseñado para desmenuzar, para desmigajar lo que es el lenguaje, podemos utilizarlo para aplicarlo y que tenga un resultado y un trasfondo social, pues como ha dicho Elena, el análisis del discurso, una cosa tan sencilla para nosotros los lingüistas que nos han enseñado a hacerlo, pues puede servir para una detección temprana del Alzheimer. La sintaxis puede servir para que una persona que tiene un problema de visión y no puede ver bien la pantalla del móvil, pues sea capaz de dirigirse con su voz a un asistente de voz y ese conocimiento teórico que hemos puesto en ese ordenador le facilite la vida a una persona que lo necesita. Pues muchas gracias por dejarnos más claro qué es la lingüística.
Computacional, un programa en el que han participado Mario Casado, becario FPI en el Departamento de Lengua Española y Lingüística General en la Facultad de Filología de la UNED, y Elena del Olmo, profesora asociada del Departamento de Lingüística de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias y espero que nos podamos reunir en una nueva ocasión para tratar de un tema tan interesante y que tiene todavía mucho recorrido. Hasta una nueva ocasión. Gracias. Hasta pronto, muchas gracias.